Bienvenidos y bien meteorizados en esta nueva edición de Seminarios Internacionales de Fronteras de la Ciencia de Materiales. Hoy tenemos con nosotros a Paula Alvaredo, que viene del Departamento de Ciencia e Ingeniería de Materiales de la Universidad Carlos III de Madrid y nos va a hablar sobre algo muy interesante, que son las aleaciones, pero además que tienen un apellido casi mágico, de alta entropía. Alta entropía, traducido a un lenguaje más cercano, es alto desorden. ¿Qué pasa cuando tenemos una aleación? El bronce es una aleación clásica, pero ahora le introducimos alta entropía. Y además nos dedicamos a aplicar esto a altas temperaturas. Pues esto es de lo que nos va a hablar hoy. Paula terminó su licenciatura en Ciencias Químicas por la Universidad Autónoma de Madrid en el año 2005. Luego realizó un máster en Ciencia e Ingeniería de Materiales en la Universidad Carlos III de Madrid. Y en 2012, después de hacer este máster y después de 4 años de duras e intensas investigaciones, pues defendió su tesis doctoral, alcanzando el grado de doctora en este caso en Ciencia e Ingeniería de Materiales, especialidad de pulmometalúrgica en la Universidad Carlos III de Madrid. Desde entonces y hasta la actualidad, pues es profesora ayudante doctora en la misma universidad y desarrolla pues las líneas de investigación que podéis ver aquí: desarrollo de matrices alternativas para materiales duros, que suena ahí muy potente, muy interesante, y el diseño de nuevas composiciones de aleaciones de alta entropía, que es de lo que nos va a hablar hoy. Yo no os robo más tiempo, os dejo con ella. Muchísimas gracias, Paula, por acompañarnos hoy, y el tiempo es tuyo. Muchas gracias. Gracias, José Ignacio. Bueno, buenos días. Hoy he cambiado un poquito el título de la charla a Materiales en la sociedad de la Edad de Piedra hasta las aleaciones de alta entropía. ¿Por qué? Porque las aleaciones de alta entropía son aleaciones complejas, tienen una composición muy compleja, son aleaciones relativamente son bastante nuevas, bastante novedosas. ¿Cómo hemos llegado a esta complejidad en los materiales? ¿Cómo hemos llegado en la actualidad a tener materiales tan complejos como las aleaciones de alta entropía? Para eso quiero remontarme en la historia, en qué evolución hemos tenido en la historia, en las necesidades y retos de la sociedad y por qué la sociedad actual llega a tener que desarrollar aleaciones tan complejas como estas. He dividido la charla en una primera parte en la que vamos a ver los retos de los materiales en la sociedad, tanto en la evolución con el tiempo como en la sociedad actual, y la segunda parte de la charla ya os explicaré cuáles son las aleaciones de alta entropía, comparándolas con las aleaciones de la metalurgia convencional. Empezamos con la evolución histórica de los materiales. En la ciencia de materiales, cada desarrollo que ha surgido en la ciencia de materiales se ha reflejado en un avance tecnológico que ha permitido un cambio en la sociedad. Y esto es lo que quiero que quede patente, que cada reto y necesidad que ha tenido la sociedad ha sido solventado en parte por la ciencia de materiales. Y es por esto por lo que vamos a hacer este repaso en la historia. Como ha explicado antes José Ignacio, incluso algunas eras de la historia llevan el nombre de los materiales que se utilizaban. Por ejemplo, en la Edad de Piedra, al principio de la Edad de Piedra, las personas vivían en grupos en pequeñas agrupaciones, no existían las comunidades y las poblaciones como en un futuro se establecieron. Eran recolectores de alimentos y dependían de la naturaleza para alimentarse. En ese momento necesitaban simplemente armas para defenderse de los animales y para matarlos para poder alimentarse. Fue más adelante, cuando empezaron a trabajar la piedra y a trabajarla junto con la madera, cuando empezaron a ser capaces de tener herramientas para empezar a cultivar algunas especies silvestres, y cambiaron su manera de alimentarse. Ya no se alimentaban de lo que podían encontrar, sino que eran capaces de iniciar el cultivo de algunas especies.
Fue así como, a medida que fueron avanzando las herramientas, también fue avanzando la agricultura y la manera en la que se alimentaban, pero también en la manera en la que vivían. Esos cambios en la agricultura y en la manera de alimentarse también tuvo cambios en cómo se establecían las comunidades. Ya no eran pequeñas agrupaciones de personas, sino que eran comunidades establecidas a gran escala. Más adelante se inició la metalurgia. Fueron capaces descubrieron la fundición y mezclaron cobre y estaño y tuvieron el bronce. Gracias al bronce, que tiene mayor ductilidad que la piedra, podían tener herramientas más sofisticadas. Esto hizo pues que se empezaran a organizar mejor las comunidades, que creciera el comercio, que creciera la comunicación, la coordinación. Eran cada vez comunidades más sofisticadas. También cuando fueron capaces de iniciar la metalurgia férrea y añadían carbono al hierro, ya no solamente trabajaban con bronce, podían trabajar con carbono y hierro, e iniciaron los tratamientos térmicos, fue cuando vieron que podían tener herramientas y armas con mayor resistencia. Y es aquí donde entramos en la edad de hierro. Y en estas comunidades empieza a tener artesanos más especializados gracias a este avance del hierro, nuevos sistemas de organización, nuevos métodos de trabajo con materiales. Como veis, siempre los avances en materiales han tenido un reflejo en un avance y en un cambio en la sociedad. Vamos ahora a dar un gran salto, vamos ahora hasta la Revolución Industrial. En la Revolución Industrial también hubo un cambio drástico en la sociedad que vino determinado por un cambio tecnológico, que fue se inició una nueva forma de energía, que era el carbón, y apareció la máquina de vapor. Esto hizo que las sociedades cambiaran, que las personas que vivían en un entorno rural fueran hacia las ciudades. Las ciudades se convirtieron en centros en los que se produjo cambios tecnológicos, socioeconómicos, culturales, apareció la clase burguesa, hubo grandes cambios en la sociedad. Y la última reseña histórica que quería dar era en la era tecnológica. La aparición de ordenadores, teléfonos, toda la tecnología que conocemos hasta ahora se ha dado gracias al circuito integrado. Es el chip o microchip que viene dado por un material semiconductor, por el silicio. Gracias al circuito integrado se ha hecho posible toda esta era tecnológica. Hasta ahora podemos ver cómo los materiales, la ciencia de materiales empuja el avance de la sociedad. Pero ahora vamos a hablar de cuáles son los retos y necesidades de la sociedad actual. Para eso os he dejado cuatro imágenes como pista, pero quiero que vosotros seáis los que me ayudéis a mí a plantear cuáles son los retos y necesidades de la sociedad actual. Os dejo las cuatro imágenes y mientras vamos pensando. ¿Cuáles creéis vosotros que son los retos y las necesidades de nuestra sociedad? Tener una casa para todo el mundo. Bueno, ese es un reto y una necesidad. ¿Por qué necesitamos más? ¿Qué es lo que ha cambiado en la sociedad? ¿Qué retos tenemos en la actualidad? ¿Alguna sugerencia? ¿Funciona? Sí. ¿Revertir el cambio climático? Cambio climático, ese es uno de los retos más importantes que tiene la actualidad, el cambio climático. ¿Por qué hemos llegado a tener este cambio climático? ¿Cuál ha sido una de las cosas que nos ha llevado?
Por ejemplo, la superpoblación. Ahora un poco la respuesta que habías dicho puede ir por ahí. Cada vez somos más habitantes en la Tierra. Cada vez tenemos una población más envejecida. Os pongo todas las respuestas. Tener superpoblación, ¿qué implica? Que tenemos un aumento del uso de materias primas. Cada vez necesitamos tener un aumento, necesitamos aumentar la producción, necesitamos aumentar la demanda de energía, cada vez necesitamos más energía, estamos aumentando la polución, estamos llegando a una era que se llama antropoceno. El antropoceno es una nueva era geológica que significa antropos, significa humano, y ceno significa era geológica. Estamos entrando en una era en la que el mundo es como el mundo que tenemos es como lo estamos cambiando nosotros por la mano humana. ¿Y cómo? Pues con todas estas opciones que os he dicho. Pero además tenemos una necesidad de una comunicación rápida y permanente. Y además tenemos una necesidad de transporte rápido. Por lo tanto, los retos de la sociedad actual son muchos. En el 2015 hubo casi 200 dirigentes mundiales que se reunieron para determinar cuáles son los retos, para establecer cuáles son los retos que se deben afrontar. Y estos retos fueron acabar con la pobreza extrema, combatir la desigualdad y la injusticia y parar el cambio climático. Y para eso se establecieron 17 objetivos diferentes, que son los que os muestro en la imagen, desde disminuir la pobreza y las desigualdades, a tener ciudades y comunidades más sostenibles, a tener un consumo y una producción responsable, a tener energías limpias, 17 objetivos diferentes. Y ahora os pregunto, ¿cómo creéis que la ciencia de materiales puede abordar todos esos retos, todos los objetivos marcados en la sociedad actual? Pues lo primero, desarrollando nuevos materiales. Hay aplicaciones, necesitamos inventar materiales para, por ejemplo, tener un transporte más limpio, o necesitamos materiales para crear una energía más limpia. También podemos cambiar las aplicaciones de los materiales existentes o combinar materiales para combinar propiedades entre los materiales existentes. En el cambio climático, por ejemplo, ¿cómo la ciencia de materiales puede abordar el cambio climático? Pues en primer lugar, utilizando energía de manera más eficiente. Por ejemplo, teniendo edificios mejor aislados. Cuanto mejor sea el aislante del edificio, menor intercambio de calor habrá entre el interior y el exterior. O creando calefacciones que sean más eficaces. O creando transporte sostenible. Vamos a pararnos un poco aquí. En vehículos más limpios, transporte sostenible. ¿Cómo creéis que los materiales pueden influir en un vehículo? ¿Cómo podemos frenar el cambio climático partiendo del diseño de los vehículos? ¿De qué manera el transporte influye en el cambio climático? Por la emisión de gases. Si somos capaces de reducir el consumo de combustible, de reducir la emisión de gases, seremos capaces de tener un transporte más limpio. ¿De qué manera en el diseño del vehículo podemos reducir el consumo de combustible? ¿Qué se os ocurre? Cuanto mayor sea el peso del vehículo, mayor será el consumo de combustible. Si somos capaces de reducir el peso del vehículo, estaremos reduciendo el consumo. Pero también, si fabricamos automóviles o vehículos en general con materiales que tengan menores propiedades, necesitaremos menor cantidad de material
para poder tener ese desplazamiento y necesitaremos menor consumo de combustible. Entonces, dentro de esta utilización de energía de manera más eficiente, parece ser que los materiales tienen un papel clave. También, si cambiamos a otro tipo de combustibles de bajo contenido en carbono, por ejemplo, utilizando energías renovables, utilizando energía solar, eólica, geotérmica o utilizando energía nuclear de fusión, que como veremos un poquito más adelante, a mitad de la charla os voy a explicar, también los materiales tienen un papel clave en este punto. Además, no solamente quería hablaros del cambio climático, vamos a hablar de algo que yo creo que es que llama mucho la atención, que es la gran mancha de basura del Pacífico. ¿Habéis oído hablar de ella? Hay una superficie en el Pacífico que está formada por basura, principalmente por plásticos. ¿De qué manera podemos reducir podemos reducir fenómenos como este? Pues en un primer lugar, creando nuevos materiales. Si creamos nuevos materiales que sean biodegradables, evitaremos tener esa gran cantidad de basura, disminuiremos la cantidad de este tipo de basura. Luego, dando un nuevo uso a los materiales que ya existen. Yo supongo que en algún momento habréis visto casos como este, en el que se utilizan los plásticos que se han utilizado, como por ejemplo para fabricación de nuevas edificaciones, o estudiando el reciclaje de los materiales que han sido utilizados. Ahora, ¿cuál ha sido esta nueva manera de pensar en la que estamos inmersos, que es el reciclaje, el reuso de los materiales? Es la economía circular, lo que conocemos como economía circular. Hasta ahora habíamos hablado, utilizábamos la economía lineal, que consiste en la producción, uso y nos deshacemos de los productos. Ahora la economía circular lo que propone es reducir, reusar y reciclar. De la misma manera que la naturaleza es capaz de hacer un proceso cíclico en todos sus procesos, en la economía lo debemos hacer igual, reducir, reusar y reciclar, reduciendo el consumo de recursos, aumentando la durabilidad de los productos y los servicios y reduciendo la generación de residuos. Vamos a ir acercándonos poco a poco al mundo de los metales, que en realidad es donde yo quiero llegar. Hemos hablado de cómo, o lo que más conocemos es el reciclado de los polímeros, del plástico, porque es lo que consumimos más y desde casa podemos reciclar, pero los metales también han de ser reciclados. Y os voy a poner un ejemplo que todos tenéis muy claro y que tenéis todos en el bolsillo, que es vuestro smartphone. Vuestro smartphone está fabricado con multitud de metales. ¿Qué grado de reciclabilidad tienen los metales con los que están fabricados vuestro smartphone? Vamos a verlo. La pantalla está formada por indio y estaño. El estaño tiene un buen grado de reciclabilidad, pero no el indio, por ejemplo. Los colores que salen en la pantalla vienen dados por los metales, por tierras raras, que todos ellos tienen un prácticamente nulo grado de reciclado. De los componentes que vienen en los micrófonos, en los auriculares, también tienen un nulo grado de reciclabilidad. En la batería está formada por litio y cobalto. El cobalto tiene un buen grado de reciclabilidad, pero no el litio. La batería está formada por litio y cobalto, hemos dicho. El litio no tiene buen grado de reciclabilidad, pero el cobalto sí. ¿Qué es lo que pasa? Que no solamente tenemos que fijarnos en cuál es el grado de reciclabilidad de los metales, sino también tenemos que fijarnos en si son productos abundantes y si vamos a poder seguir consumiéndolos.
hay un tipo de materiales que se llaman las materias primas críticas, que son un grupo de materiales que se necesitan para los avances tecnológicos, en todas las aplicaciones tecnológicas. Sin embargo, la escasez de recursos o la dificultad al acceso a esos recursos hace que entren dentro de estas materias primas críticas, y uno de ellos es el cobalto. Por lo tanto, a la hora de desarrollar nuevos materiales, a la hora de desarrollar nuevas aplicaciones, hay que pensar en la sociedad en la que vivimos. Tenemos que pensar que los materiales que utilicemos y todos los desarrollos que hagamos tienen que tener materiales que puedan ser reciclados y que además no se encuentren dentro de este grupo de materias primas críticas. ¿Qué es lo que ocurre con el cobalto? Por ejemplo, que he dicho, la mayor fuente de cobalto se encuentra en la República del Congo, y no es que haya poco cobalto, sino que es difícil acceder a él. Una vez que conocemos cuáles son los requisitos que necesitamos a la hora de desarrollar nuevos materiales en nuestra sociedad, vamos a hablar de cuáles son las aplicaciones a alta temperatura de los materiales que necesitamos en la actualidad. ¿Qué aplicaciones a alta temperatura pueden tener los materiales desarrollados? Por ejemplo, el reactor de fusión nuclear, que os he dicho antes que os iba a hablar de la fusión nuclear. Reactor de fusión nuclear, uno de ellos se está estudiando su posibilidad en un proyecto que se llama ITER, que es el International Thermonuclear Experimental Reactor, en el que la energía se extrae a partir de la fusión nuclear. La fusión es la fusión de dos átomos para generar un tercer átomo, y en esta reacción se genera un neutrón. De esa manera podemos tener la generación de energía. Para posibilitar esta reacción de fusión, necesitamos que los dos átomos, en este caso de tritio y deuterio, estén en una distancia cercana. Para poder tener esa distancia cercana y que se pueda dar esta reacción, hay que aumentar la temperatura. Hay que aumentar muchísimo la temperatura hasta que los átomos de deuterio y tritio lleguen a estar en estado de plasma. Para poder confinar los átomos hay que elevar muchísimo las temperaturas. Por lo tanto, necesitamos materiales que sean capaces de aguantar esa temperatura y además que sean capaces de aguantar la radiación. ¿En qué otras aplicaciones necesitamos materiales que aumenten la temperatura? Por ejemplo, en un turborreactor. En un turborreactor tenemos que se utiliza en aeronáutica. Necesitamos ¿cómo funciona un turborreactor? En primer lugar, está formado por un compresor, una cámara de combustión y una turbina. Los gases entran en el compresor, llegan a la cámara de combustión, y cuando llegan a elevada temperatura y presión a la turbina, hacen que empiece el movimiento de los álobes de la turbina, y así es como empieza a funcionar este turborreactor. Para aumentar la eficiencia del turborreactor tenemos que aumentar la temperatura de los gases. Cuanto mayor sea la temperatura de los gases, mayor va a ser la eficiencia del turborreactor. En esta gráfica podemos ver que con los años, a medida que hemos aumentado, hemos sido capaces de desarrollar mejores materiales que aumentaran más temperatura, ha aumentado la eficiencia de ese turborreactor. Vale, pues parece ser que tenemos varias aplicaciones en las que vamos a necesitar materiales que aguanten alta temperatura, pero no podemos perder de vista que el desarrollo de los nuevos materiales tiene que ser en función también de las necesidades de la sociedad actual. Tenemos que utilizar materiales que tengan alto grado de reciclabilidad, que no sean materias primas críticas. Así que de esta manera, con estos pensamientos, se han ido desarrollando materiales cada vez más sofisticados, y de esta manera es como llegamos a las aleaciones de alta entropía. Las aleaciones de alta entropía son aleaciones que son
muy nuevas, fueron desarrolladas por primera vez en el año 2004, hace 15 años, y a partir de ahí ha ido aumentando el interés de la comunidad científica de manera exponencial. En esta gráfica podéis ver cómo ha ido evolucionando el número de publicaciones científicas desde el año 2004 hasta el año 2018, porque en el 2019 estamos finalizando marzo y ya hay 211 publicaciones en este tema. ¿Qué son las aleaciones de alta entropía? Antes de empezar con las aleaciones de alta entropía, vamos a empezar estudiando las aleaciones en la metalurgia convencional. ¿Qué es una aleación metálica? Una aleación se forma al añadir una pequeña cantidad de metales a un metal principal. Por ejemplo, un acero inoxidable. Un acero inoxidable es una aleación de hierro. Hierro es el metal principal y se le añade pequeños porcentajes de carbono y un porcentaje de cromo. ¿Por qué se añade cromo? Para poder cambiar las propiedades del metal principal y poder mejorar algún aspecto. En este caso, el cromo va a mejorar la resistencia a la oxidación del hierro. El cromo crea una capa de óxido de cromo sobre la superficie y mejora la capacidad, la resistencia a la oxidación del hierro. Vale, esto es una aleación convencional. ¿Qué es lo que pasa a nivel microestructural en una aleación? ¿Qué hacen los átomos de cromo en la aleación con el hierro? ¿Cómo está dispuesto un metal a nivel microscópico? En un metal los átomos están situados, están perfectamente ordenados y están situados en planos. Y estos planos están apilados unos sobre otros, de manera que podemos estudiar el orden y podemos saber cuál es la posición de cada uno de los átomos dentro de cualquiera de los metales. Por ejemplo, podemos estudiar cuál es la estructura cristalina del hierro, podemos estudiar cómo están colocados sus átomos viendo esta pequeña celdilla unidad. En el hierro los átomos están colocados en los vértices de un cubo con un átomo en la posición central del cubo. Eso en el hierro. Cuando aleamos el hierro con un pequeño porcentaje de cromo, forma una solución sólida sustitucional y los átomos de cromo sustituyen a los átomos de hierro en ciertas posiciones en su estructura cristalina. Esto es una solución sólida convencional, una solución sólida sustitucional. ¿Cuándo se va a formar una solución sólida sustitucional en estas aleaciones? Cuando las propiedades en este caso el cromo y el hierro, es decir, el disolvente y el soluto, sean similares. Van a venir dadas por las reglas de Hume-Rothery, en las que postulan que la diferencia de tamaños entre el hierro y el cromo tiene que ser más o menos parecido, tiene que ser menor de un 15%. Su electronegatividad debe ser similar, también su valencia y también su estructura cristalina. Y es así como, si se cumplen estos criterios, vamos a poder formar una solución sólida. Perfecto. Vamos a las aleaciones de alta entropía. Hemos dicho que una aleación convencional es una aleación en la que tengo un metal principal y añado pequeños porcentajes de otros elementos. Una aleación de alta entropía es aquella en la que tengo 4 o más metales principales. Es decir, no tengo un metal principal en una gran cantidad y luego la adición de pequeñas cantidades de otros, sino que tengo 4 o más metales que están en más o menos similar proporción atómica. Esto hace que no haya un metal principal, que todos sean metales principales y además en un número elevado. ¿Esto qué va a hacer? Que aumente la entropía. Podemos ver en esta gráfica que a medida que aumenta el número de metales, el número de elementos en la aleación, aumenta la entropía. ¿Pero qué es la entropía? Vamos a pensar en esa palabra que yo creo que es la que asusta de aleaciones de alta entropía, pero que no es más que una magnitud termodinámica que nos indica el grado de desorden molecular. Siempre que escuchemos la palabra entropía tenemos que pensar en eso, en desorden. Al aumentar el número de metales y además que todos estén en una proporción atómica
similar, vamos a aumentar el desorden dentro del sistema, vamos a aumentar la entropía. Al aumentar la entropía, ¿qué estamos haciendo? Aumentamos la solubilidad entre los elementos y vamos a favorecer que se formen soluciones sólidas, como la que hemos visto antes, pero que tengan los átomos de todos los elementos que forman la aleación. Y vamos a pasar de tener estructuras cristalinas no distorsionadas a tener este tipo de estructuras cristalinas que tienen diferentes átomos. Los átomos, por muy parecidos que sean, siempre van a tener, si tienen diferente naturaleza, van a tener diferente tamaño, por lo tanto vamos a tener estas soluciones sólidas sencillas y distorsionadas. ¿Se va a formar una solución sólida si hago en una aleación tenga la composición que tenga? No. Igual que en las aleaciones convencionales, tengo las reglas de Hume-Rothery, en las aleaciones de alta entropía hay diferentes reglas. De momento, os he dicho que son aleaciones muy nuevas, entonces hay reglas empíricas, hay diferentes estudios que han establecido reglas empíricas para establecer cuál es la formación de fase. En uno de los estudios que tiene mayor peso en este campo, lo que indica es que tenemos que tener en cuenta cuál es la entalpía de la mezcla y cuál es la diferencia de tamaño atómico entre los elementos que lo forman. Cuando la entalpía de la mezcla, que no vamos a entrar ahí, pero cuando la entalpía de la mezcla es superior a menos 10 kilojulios por mol y la diferencia de tamaño atómico entre los elementos que forman la aleación es inferior al 6%, se va a formar una solución sólida. ¿Qué pasa cuando estamos fuera de esas condiciones? Que se puede formar un compuesto intermetálico, es decir, que precipite los diferentes compuestos intermetálicos entre los metales que forman la aleación, o que se forme un compuesto amorfo en el que no tenemos este orden de la solución sólida. Pero además, este es uno de los estudios. Hay otros estudios que también han determinado que la electronegatividad de los metales que forman la aleación también es clave en la formación de fase. Pero bueno, de momento parece ser que estos estudios son los que están cogiendo mayor peso. Una vez que tenemos la solución sólida, yo os he enseñado antes, os he explicado que puede haber que el hierro tiene una estructura que se llama cúbica centrada en el cuerpo, porque hemos visto que había un átomo que estaba en el centro de la celdilla. Pero además, esa estructura puede ser cúbica centrada en las caras, es decir, que en esa estructura haya átomos en las caras de ese cubo. ¿Qué va a determinar la estructura de la solución sólida en una aleación de alta entropía? La concentración de electrones de valencia. Si la concentración de electrones de valencia es baja, vamos a tener una estructura BCC, cúbica centrada en el cuerpo. Si es alta, vamos a tener una estructura FCC o cúbica centrada en las caras, y si tenemos una concentración de electrones de valencia intermedia, vamos a tener mezcla de estos dos tipos de estructura cristalina. Al final, este es un parámetro. Se ha visto que este es un parámetro clave porque las aleaciones de alta entropía BCC tienen mayor dureza y menor ductilidad, y las aleaciones de alta entropía FCC tienen mayor ductilidad pero menor dureza. ¿Qué efectos tiene el tener estas soluciones sólidas distorsionadas y con este alto valor de entropía? Pues el primero, un efecto termodinámico. Al tener un elevado valor de entropía, según la segunda ley de la termodinámica, vamos a tener una baja energía libre de Gibbs. Por lo tanto, vamos a tener una solución sólida sencilla y además muy estable. Y si os fijáis, al aumentar la temperatura vamos a conseguir mantener esa estabilidad. Por lo tanto, en principio, estos materiales son idóneos para aplicaciones de alta temperatura porque son estables y también lo son al elevar la temperatura. Además, tienen un segundo efecto, que es el efecto estructural. La distorsión de la red de la estructura cristalina por la diferencia de tamaño entre átomos va a hacer que tengamos esta distorsión de la estructura. ¿Qué es lo que ocurre cuando tenemos una estructura distorsionada?
que estamos aumentando la dureza del material. ¿Por qué? Porque la dureza no es más que la oposición a la deformación plástica. La deformación plástica se produce por movimiento de dislocaciones en la estructura. Si impedimos el movimiento de estructuras de dislocaciones en la estructura por esta distorsión de la red, estamos aumentando la resistencia a la deformación plástica, por lo tanto estamos aumentando la dureza. ¿Qué otro efecto tenemos en estas aleaciones? El efecto cinético. El tener esta estructura distorsionada va a hacer que disminuyan los coeficientes de difusión. Si disminuimos la cinética, si disminuimos la difusión en este tipo de estructuras, ¿qué estamos favoreciendo? La obtención de nanoprecipitados, impedimos el crecimiento de estos precipitados, cambiamos las propiedades mecánicas del material. Además, impedimos el crecimiento de grano. Al impedir el crecimiento de grano, también estamos mejorando las propiedades mecánicas del material. Y por último, el efecto cóctel. El efecto cóctel es que se alcanzan diferentes propiedades a las que tienen los metales utilizados como materia prima. Vamos a tener propiedades inesperadas. Es decir, las aleaciones de alta entropía parece que tienen podemos conseguir muy buenas propiedades mecánicas, una alta estabilidad de fase y además podemos mantener todas estas propiedades al elevar la temperatura. ¿Cuáles son las propiedades de estas aleaciones de alta entropía en relación con el resto de materiales? Aquí podemos ver algún ejemplo de las primeras aleaciones de alta entropía que fueron desarrolladas, en las que podemos ver que tienen una resistencia específica superior a muchas aleaciones, a muchos metales y aleaciones, e incluso superior a aleaciones de aceros inoxidables, aleaciones y sobre todo aleaciones de níquel. ¿En qué consiste mi investigación? En desarrollar nuevas composiciones de estas aleaciones de alta entropía y luego procesarlas por pulvimetalurgia. Ya he explicado qué son las aleaciones de alta entropía, me voy a centrar en la manera de procesarlas, de qué manera proceso yo estos materiales, y es por pulvimetalurgia o tecnología de polvos. La tecnología de polvos es una técnica de conformado de materiales que parte del material en polvo, ya sea metal o cerámico, y a través de un proceso de compactación y sinterización se obtienen los materiales. Evidentemente, cuando la tecnología de polvos se aplica a metales, también se puede llamar pulvimetalurgia. Cuando se utiliza la pulvimetalurgia, cuando se fabrica a través de tecnología de polvos, pues en las aplicaciones en las que tengamos un ahorro de costes. Por ejemplo, en la industria del automóvil, que como tienen unos grandes lotes de producción con formas complejas, aquí se evita el paso del mecanizado y reducimos costes, o aplicaciones en las que el producto presente mejores propiedades o mejores prestaciones, o donde la pulvimetalurgia sea la única alternativa posible. Siempre mi jefe siempre dice que la pulvimetalurgia se puede aplicar cuando es buena, bonita o barata, que son los tres ámbitos de utilización que os acabo de presentar. Cuando es buena, cuando es la única manera de obtener el material, por ejemplo en carburo cementado, cuando tenemos un material compuesto metal y cerámico. Cuando es bonita, cuando se obtienen mejores propiedades por pulvimetalurgia que por otras técnicas de conformado convencionales, y cuando es barata, es decir, cuando ahorramos costes en la producción, por ejemplo, en la industria del automóvil. ¿En qué consiste este método de procesado? Hemos dicho que partimos del material en polvo. Pasa a la etapa de mezcla, mezclamos los diferentes polvos de diferente naturaleza en esta etapa, y después los polvos se ponen en una matriz. Una matriz es un molde que tiene una determinada forma. Más o menos se puede asemejar ¿os acordáis cuando en la playa
los niños tienen cangrejos o tienen moldes que son cangrejos, o son, pues el aplicar, cómo se juega con esos moldes. Se pone la arena, se le aplica presión con la mano y ya tenemos esa figura determinada. Bueno, pues la etapa de compactación se puede asemejar ahí. Tenemos una matriz con una determinada forma, introducimos el polvo que ha sido mezclado y se le aplica presión. Cuando se aplica presión obtenemos una pieza en la que todavía no tenemos la suficiente resistencia porque todavía no hemos terminado el proceso, pero sí que esta pieza, que se llama pieza en verde, tiene las partículas entre ellas tienen una cierta interacción física y ya tiene una cierta resistencia. Cuando ya tenemos esta pieza en verde, la pasamos al horno en la etapa de sinterización y mediante aplicación de temperatura empiezan los fenómenos de difusión entre las partículas de polvo. Y de esa manera, con esa interacción química entre las partículas, ya vamos a tener una pieza con suficiente resistencia y con las propiedades necesarias. ¿De qué va a depender la calidad del producto obtenido mediante la etapa de pulvimetalurgia? Pues va a depender de cómo sea, de la naturaleza del polvo. El polvo, cómo se comporte en la etapa de compactación va a depender de cuál es el tamaño de las partículas, de cuál es su morfología. No es lo mismo la compactación. No se va a obtener una pieza en verde igual con partículas, partiendo de partículas de polvo de pequeño tamaño a partículas con un gran tamaño. O no se va a obtener una pieza en verde igual con partículas que sean completamente esféricas a partículas que sean irregulares. O también depende la dureza del material. ¿Cuándo creéis que vamos a tener una mejor compactación de los materiales? Pues cuando las partículas tengan un gran tamaño, cuando sean irregulares y además cuando tengan una dureza no muy elevada. Cuanto más duro sea, peor se van a acoplar unas partículas sobre otras. Cuanto menor tamaño tenga, más superficie van a tener que acoplar unas partículas sobre otras. Y además, cuanto más irregular sea, mejor va a ser la interacción entre esas partículas. Mejor densidad vamos a tener, mejores propiedades vamos a tener. ¿Cuál es mi investigación? ¿Qué pasos sigo yo en mi investigación? Que es el desarrollo de estas aleaciones de alta entropía mediante pulvimetalurgia. Pues en primer lugar lo que hago es el diseño de nuevas composiciones. El diseño de nuevas composiciones se hace en base a los resultados empíricos, a ese estudio bibliográfico, teniendo en cuenta los resultados de los otros investigadores, y además me apoyo en la modelización. Ahora existen diferentes software que permiten calcular los parámetros termodinámicos de los metales y de las aleaciones formadas y son capaces de predecir cuál es la formación de fase. Una vez que ese diseño de la composición se ha realizado y ya tengo dos composiciones fijas, lo que tengo que hacer es validar el diseño, porque hasta ahora lo que he hecho ha sido un estudio teórico, ha sido un diseño, un desarrollo de la composición completamente teórica. ¿Cómo valido este diseño? Fabricando el material mediante colada. ¿Cuál es la manera convencional de fabricar los metales? Yo os he hablado de la pulvimetalurgia, pero la manera convencional de fabricar los metales es mediante colada. El metal se funde, se vierte y se deja enfriar. Mediante este método yo tengo de una manera rápida, puedo saber si mi diseño ha cumplido el objetivo o no. Siempre el objetivo es formar una única solución sólida con estructura BCC. Una vez que tengo validado el diseño, paso a obtener el polvo. Os he dicho que voy a fabricar las piezas mediante pulvimetalurgia. En pulvimetalurgia partimos de polvo, pero hay que obtener el polvo. ¿Cómo se obtiene el polvo? Hay dos maneras diferentes. La primera
se puede realizar mediante atomización. ¿La atomización qué es? En un atomizador vertemos el metal fundido y mediante aplicación de un gas a presión, al verter el metal fundido, cada una de las gotas de metal son enfriadas de manera muy rápida y de esa manera obtenemos el material en polvo. O también mediante aleación mecánica. Aquí ya hay que partir de polvo de diferente naturaleza y mediante aplicación de deformación plástica en un molino podemos conseguir que se aleen unos metales con otros y conseguir tener la aleación deseada. Una vez que he obtenido el polvo, lo que hago es consolidar las piezas. Yo os he hablado de la etapa de sinterización. En la etapa de sinterización, que es el calentar la pieza, es donde ocurren todos los fenómenos de difusión. Yo lo que hago es sinterizar estas piezas utilizando diferentes técnicas y estudiando cuáles son los parámetros que influyen en la consolidación de las piezas y en sus propiedades finales. Por ejemplo, hay que estudiar cuál es la temperatura de sinterización, que va a influir mucho en las propiedades finales de las piezas, o cuál es la presión que aplicamos durante ciertas técnicas, o el tiempo de permanencia, o la velocidad de calentamiento. De esta manera podéis ver que durante todo el desarrollo hay muchísimos parámetros que pueden influir en las propiedades de la pieza, no solamente la composición inicial, sino que durante todo el proceso tengo diferentes parámetros y variables que pueden influir en la calidad y en las propiedades finales de las piezas. Y espero haberos acercado al mundo de las aleaciones de alta entropía y que por lo menos nos quedemos con el concepto y que no nos asuste el nombre, porque yo creo que son aleaciones que a partir de ahora van a ser muy conocidas y se van a ver en diferentes aplicaciones. Y por mi parte es todo. Si tenéis preguntas, yo encantada de responderlas. Muchísimas gracias, Paula. Y no sé si tenéis alguna pregunta breve para poder comentársela a Paula, porque todos estáis deseando ya comer, estáis intranquilos. ¿No os animáis? ¿Nos podrías poner, Paula, un ejemplo de cómo esto ya está en nuestras vidas, estas aleaciones? ¿O te pongo muy difícil? Me lo pones muy difícil. ¿O cuándo estará? Pues de momento, aplicación todavía está... Todavía falta un poquito, ¿no? Falta un poquito. Bueno, pues muchísimas gracias, Paula, por esta maravillosa charla y esta mañana con nosotros. Vale, de nada.